Muy buenas tardes, queridos amigos inventores. Aquí empezamos el programa como cada lunes, trayendo a la mesa de redacción todos aquellos proyectos que resulten interesantes y que sean viables y que aporten bienestar a todos los ciudadanos y a la economía en general. Así que aquí en la mesa de redacción, ya saben ustedes, aceptamos todos aquellos inventos que de alguna forma contribuyan, como estamos diciendo, a todo ese progreso. Ya lo saben, una idea puede significar muchísimo más que una propiedad de una casa, de modo que si la tienen en la cabeza, no se vayan al otro mundo con ella, sino que aquí estaremos nosotros para echarles una mano. Por tanto, hoy vamos a traer innovaciones del hogar, del deporte, de la salud medicina, de la tecnología eléctrica y contribuiremos a darle un paso más a la tecnología, que en definitiva pues es esa palanca que mueve un país y que lo que procura es ir un paso por delante respecto a los competidores, que es lo importante. Ya saben ustedes que las carreras no las gana el que va un paso por detrás, hay que ir un paso por delante. Por tanto, hay que prepararse para ello. Parece una cosa insignificante, ¿verdad? Un paso por delante, un paso por detrás, hay poca distancia, pero ¿es el éxito? O naturalmente, no quiero decir que sea el fracaso, pero desde luego no es la victoria. Pues aquí tenemos al primero de nuestros inventores, que es José María Hernández. Buenas tardes, José María, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, tú tienes un proceso de laminación básicamente para las tablas de surfing, de modo que todos aquellos deportistas que... yo creo que mucha gente, compra la tabla, pero después hay otros que para el caso la realizan ellos, según su gusto y según, lógicamente, las prestaciones que quieren conseguir, ¿no? Efectivamente, las llamadas tablas custom o artesanas. Sí. Son las especificaciones que el cliente pide. Y la palabra custom, que es cliente en inglés. Claro. Y por tanto, pues ya lo saben ustedes, para todos aquellos que entiendan un poco de propiedad industrial, hemos dicho que es un proceso, ya lo saben ustedes, un proceso es una patente. Sí que es verdad que después hay otros mecanismos que pueden ir por un modelo de utilidad, pues en este caso, al ser un proceso, es una patente. Bueno, ¿y cómo está ahora ese proceso, Chema? Bueno, pues ahora ha superado el examen sustantivo y pues nada, ahora mismo está en proceso de pues continuar con todo lo que es solicitar la patente europea, el primer año de prioridad internacional también creo que se llama, que son 12 meses de protección, y bueno, pues haciendo todo un poco el trabajo de marketing pues para buscar posibles clientes, ver qué nicho de mercado es el adecuado, y todo ese trabajo que se hace después de una patente. Claro. Por tanto, ha hecho todo el recorrido administrativo. Piensen ustedes que esto es solamente eso, una tramitación. La enjundia de la patente está en su esencia, en las ventajas competitivas y las, aportaciones tecnológicas que presente. Eso es lo grande. Lo otro, hay gente que confunde y cree que efectivamente el trabajo está en hacer una patente o presentar una patente. No. Eso son unas horas de ingeniero y a partir de ahí pues eso ya se deposita en el registro. Pero lo importante es que la patente sea avanzada desde el punto de vista tecnológico, fuerte desde el punto de vista de que aguante después el informe de la técnica, como estaba comentando, y por tanto después viene pues esa tercera fase, que es la de gestión para llevar adelante y para sacar al mercado la patente. Bueno, entonces ahora la gente estará preguntándose, ¿es un proceso de laminación? Y entonces, ¿en qué consiste ese proceso, Chema? No es un modelo de utilidad, porque mucha gente se ha pensado que lo que he patentado es una tabla en concreto. Entonces, claro, si hubiese patentado un modelo de utilidad sería muy fácil saltarse la patente, pues modificando a lo mejor el número de capas o las cantidades o alguna de las características de la construcción. Entonces, lo que patenté fue un procedimiento que además produce un efecto positivo en la estructura sándwich, que es como se fabrica una tabla. Una tabla en sí constituye una construcción sándwich porque es una manera de fabricar, digamos. Claro. Se empieza, lógicamente, de dentro a fuera y se van añadiendo capas. ¿Es así o no? Efectivamente. El núcleo, que hace de modelo y núcleo, a su vez, de la estructura sándwich, se empieza desde dentro y se termina hacia afuera. Justo al revés que como se fabrica en un procedimiento industrial, que se fabrica de fuera hacia adentro, es decir, desde las paredes del molde hacia el interior. Bueno, y entonces, como comentábamos antes, hay muchos, sobre todo todos aquellos que son curtidos en ese deporte del surfing, que ellos ya tratan la tabla y la acomodan a sus necesidades y, por tanto, son ellos los que hacen la tabla. Claro. Tienen en cuenta pues su peso, su estatura, su manera de navegar, incluso el spot en el que navegan con las condiciones que suelen navegar. Incluso hay gente que se hace hasta tablas asimétricas en Hawái, que siempre tienen las mismas condiciones, misma ola, mismo viento y saben pues que con esta forma va a funcionar en ese spot perfectamente. Bueno, esto como en la política. En el surfing también hay ola de derechas, ola de izquierdas. Sí, correcto, eso es.
Esto parece que es una historia, pero no, es verdad. En el norte, ¿cómo era aquel? En Zarauz creo que la ola es un poco diferente a todas las que vienen en el resto de sitios de ahí, de lugares del Cantábrico, ¿no? Sí, claro, tiene unas características, geológicas y tal, pues que conforman una ola, un pico que es bastante bueno para surfear. Por eso tiene ahí una Copa del Mundo. Pues ya ven que van aprendiendo algo. Aunque ustedes no sean surferos, lo cierto es que efectivamente aquí hay una tecnología y que parece cosa de arte menor, pero no, es lo mismo. Yo les comparo como, por ejemplo, cazadores. Ustedes saben, nosotros tenemos uno de los que ha estado aquí en la radio, que él va a tirar con la escopeta y, por tanto, resulta que él siempre cobra más piezas que nadie. Vaya. ¿Y eso por qué será? Bueno, pues tiene una patente sobre la escopeta. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Modificar la culata. Así que él tiene un ángulo determinado y no falla uno, mientras que los demás dicen, ¿pero cómo caen? Estás bueno. Pues miren ustedes, justamente por eso, por un pequeño ángulo, y es vital para efectivamente tener una puntería mayor o menor. Como está comentando Chema, pues aquí sucede igual. Si tú acomodas la tabla a todos aquellos requisitos y contemplas todos los factores, tendrás más posibilidades de ganar la carrera, como comentábamos antes, y vas un paso por delante, ¿no? Claro, en este procedimiento de fabricación en concreto lo que se consigue es otorgarle mayor rigidez a la parte de abajo de la tabla, a la carena. Digamos que contrarresta los efectos, las fuerzas de flexión que las provoca el propio usuario, y la tabla está como en tensión, como si fuera un resorte o un arco, el arco de una ballesta cuando lo tiras hacia atrás, con lo cual la tabla es mucho más reactiva, tiene mucha más respuesta. Y pues para cierto programa de deportivos es más interesante. Por ejemplo, en freestyle, que lo que se busca es que la tabla sea reactiva, en cuanto sale del agua, pues que responda, que gire rápido, etcétera, etcétera. Claro, importa mucho el peso, importa las aristas. Pues esto, para todos aquellos que estén ahora, que estamos para el caso en plena temporada todavía de la nieve, pues tenemos comparaciones que podemos hacer con el esquí. No es lo mismo un esquí que otro esquí, depende para qué nieve, depende para qué peso, depende para todo, ¿no? Es que además esta patente, es que no es solo exclusiva del campo de tablas de surf, sino que engloba todo lo que son tablas de deslizamiento o estructuras sándwiches. Es que se puede implementar hasta en esquí, snowboard o wakeboard. O sea, que al final lo que se busca es una respuesta concreta del equipamiento deportivo. Se puede implementar esta forma de fabricar. Claro. Bueno, pero entonces, Chema, ya vemos que más o menos la patente va por distintas capas, por eso tienes el tema de laminado, que se le va aplicando a cualquiera de estos objetos, sea surfing, sea incluso pues esquís y lo demás, ¿no? Pero la gente dice, bueno, ¿y qué diferencia? ¿Y cómo se aplica? ¿O qué técnica es esa para que sea tan diferente a lo que se hace ahora? A ver, no es ni mejor ni peor que lo que hay ahora. Simplemente es diferente y otorga unas prestaciones X que pueden ser más ventajosas para un programa en concreto. Lo que buscamos es mayor respuesta. Esta construcción la mejora. Porque, digamos, es como si fuese de manera análoga el hormigón pretensado. Sí. Se pretensan las varillas, se cuela el hormigón y al final lo que se consigue es que ese bloque o esa viga esté como más tensa, ¿no? Como en cohesión, mucho más... soporta más cargas y a nivel estructural es más resistente. Pues esto es muy parecido. No se genera de la misma manera, pero produce un efecto parecido. Claro, pero ahora pregunto, y ahora, para lograr ese resultado, ¿uno se tiene que apoyar también en tecnología o esto va a ojo? ¿Tú vas echando capas o vas poniendo material? Claro, hay tecnología, evidentemente, y hay cálculo, hay un cálculo de estratificados para saber los pesos, las cantidades, incluso la fuerza que quiero que tenga, o sea, la fuerza que quiero que retenga, ¿no? La estructura, porque tampoco es interesante que sea una flecha, o sea, es decir, tiene que ser un término medio. Ya. De la tabla de surfing, ¿qué es lo más importante? ¿De la mitad para adelante o de la mitad para atrás? ¿O es el centro? Hombre, de la mitad para atrás, que realmente es sobre lo que pivotas y sobre lo que giras. El radio del giro va de la mitad de la tabla hacia la popa, que es la parte trasera, claro. Claro. En cambio, en barco, fíjate, lo importante es lo de adelante, ¿no? Salvo el motor que va atrás. Exacto. La proa. Bueno, entonces, para hacer eso, se tienen que valer de tu tecnología. Conforme, efectivamente, tú darás a conocer, en todo caso, cómo son esa laminación, ¿no? Y eso requerirá un curso, porque si no, ¿cómo lo va a hacer la gente? Claro. Ahí está la cosa. Bueno, lo puede hacer cualquiera que tenga la patente. O sea, mi idea también es comercializar la patente a posibles marcas o clientes que estén interesados. Sí.
Claro que... Bueno, eso lo puede hacer alguien que tenga unos conocimientos medios mínimos en materiales compuestos, porque estamos hablando de trabajar con resinas de epoxi, con fibras de vidrio, fibras de carbono, tecnología de vacío. También hay que saber modelar, porque tienes que modelar lo que es la tabla en sí, o sea, el modelo, la forma. O sea, es un campo un poco multidisciplinar. Pero bueno, esto si se vende a una empresa multinacional que produce, digamos, en serie, claro, sabrás que en la memoria hay uno de los requisitos es la aplicación industrial, tiene que poder industrializar. Entonces también diseñé un proceso industrializado con varios moldes que también produce el mismo efecto. O sea, al final mi idea es esa, intentar comercializarlo. Claro, pero pregunto, cuando tú se lo das, por ejemplo, a una firma que lo puede explotar, ¿qué va a hacer? ¿Que cada una de las piezas sea diferente, sea adecuada al surfista? No. ¿O hay una gama? Lo que va a conseguir es un producto que tiene una tensión que produce una respuesta inmediata muy rápido, un producto muy reactivo. Por ejemplo, en los esquís de descenso interesa que el esquí sea muy rápido, esté muy tenso, para que tenga la máxima transmisión de sensaciones, ¿no? Y de movimientos del esquiador. Claro. ¿Y eso cómo se mide y cómo se muestra después? Porque claro, yo voy a comprar una bombilla y me dice de 10 vatios, de 50 vatios, depende de las necesidades que tenga en la estancia a iluminar. Y entonces con esto, ¿qué era? Va en función del peso, va en función de lo que sea y le dice, mire, la tabla que le va a usted bien es esta. Hombre, eso va un poco con la experiencia del fabricante, cuando hablamos de tablas custom, pero sí que es verdad que si lo que quieres es obtener valores, hay que hacer unas probetas y unas pruebas en laboratorio para ver pues dónde están las curvas de fatiga, dónde rompe el material y todo esto. Pero la verdad que en equipamiento deportivo muchas veces lo que entra en juego son las sensaciones del propio deportista, o sea, el tacto que tiene con su equipamiento, decir, o sea, pues noto que este equipamiento me va mejor que este otro que tenía. Sí. Realmente me está produciendo unos beneficios. Pero claro, es muy difícil de calcular todo eso porque hay muchas variables aparte de la propia construcción. Está el peso del navegante, las condiciones del mar, de su spot, etcétera, etcétera. Claro, pero el consumidor, el deportista, en definitiva, al final lo que quiere comprar la tabla más adecuada y lo hará sobre unos parámetros que se adecúen un poco a toda su morfología, ¿no? Sea el peso, sea, pues yo qué sé, la altura, la agilidad que tenga y, por tanto, tiene que haber unas tablas que digan, bueno, pues para esto lo que va bien es esto. Hay tallas y medidas que van en proporción del peso del navegante que se mide en litros, ¿no? Una tabla, o sea, la forma de la tabla volumétricamente se mide en litros. Sí. Y hay digamos, una tabla que relaciona el peso del rider, o sea, del navegante, con los litros que tiene que llevar. Pero eso es por un lado, eso es para que sepa qué talla de equipamiento tiene que llevar. Y en mi caso, mi patente lo que hace es que el equipamiento sea más reactivo, o sea, que digamos que tenga mucha más respuesta, porque está como en tensión. Como ya te he comentado, como si fuese una ballesta que está retenida antes de lanzar la flecha. Uh-huh. Bueno, pues ya lo ven ustedes, que esto nace de la necesidad. Tú eres surfista, supongo, ¿no, Chema? Totalmente. Claro, lógicamente él nace y ha encontrado su solución en la experimentación. Y por tanto, digamos, pues eso es lo que en definitiva es el origen de un sinfín de inventos. Esa necesidad hace que alguien busque soluciones y que se ajusten más a la demanda y a la realidad de lo que en definitiva pues va conociendo cada vez con mayor profundidad. Pues nada, seguiremos el proceso, nunca mejor dicho, de cómo evoluciona y ahí pondremos nuestro granito de arena en todo lo que podamos. Chema, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este espacio tan genial, como es un programa dedicado a inventos e inventores. Ahí estamos, tratando de cumplir. Venga, pues muchas gracias. Hoy salían precisamente estadísticas de las patentes internacionales.